Doctora Sabache, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. No hemos tenido tiempo en estos días, miércoles, jueves, viernes, de hablar con un abogado penalista. Y yo creo que es importante hablar primero de los tipos penales que se le imputan al presidente. Porque hay que decir algo a favor de los defensores de Castillo. El tipo penal, organización criminal, se puede usar para cualquier cosa. ¿No? Se junta el caso clásico, pues es el de Kuczynski, ¿no? Como no tenían con quién armar una organización criminal, con la secretaria y el chofer, ya está la organización criminal. Entonces, para no caer en esa banalidad, sería bueno explicar por qué la conducta de Pedro Castillo podría corresponder justamente a la de el líder de una organización criminal. ¿Cuáles son los elementos constitutivos para decir, ajá, acá sí hay una organización criminal? ¿Cómo está Rosa María? ¿Qué tal, Abel? Una buena manera de abrir la discusión, ¿no? Porque, como pasó con asociación ilícita para delinquir, la organización criminal, por desgracia, se ha convertido en un lugar común. Es difícil abordarla, ¿no? Es difícil porque las reglas del derecho penal, todos creo y todas sabemos que el derecho penal ha desarrollado una especie de metalenguaje o pseudolenguaje técnico muy complejo. Pero en el derecho penal es usual pensar que los delitos tienen la estructura de eventos que se pueden circunscribir en condiciones de espacio y tiempo, ¿no? Para poner el ejemplo de la Universidad Juan Mata Pedro. Eso pasa en un momento, ante gente o encerrados, pero pasa en un momento. Hay otros delitos que son los de pertenencia, que entraron a la legislación internacional a partir de la lucha contra el terrorismo, ¿eh? Entraron en Europa, ¿no? ¿Cuál era la idea? La idea era, bueno, no podemos esperar porque un terrorista ponga una bomba. Hay que poder intervenirlo por el hecho de estar dentro de la organización. Y eso en el derecho europeo continental, en el derecho inglés, etcétera. Comienza la historia con el terrorismo. Con ocasión al terrorismo se crean los delitos de pertenencia y colaboración, que no son delitos que como el homicidio o el robo se refieran a cosas que ocurren en un momento. Son delitos que se refieren a estados que hay que probar. La fórmula ha avanzado tanto que ahora está la Convención de Palermo, un tratado internacional sobre la represión de las formas de criminalidad organizada. Entonces, esto es lo que crea la línea, porque esas formas están en la legislación para enfrentar cosas indiscutibles y condenables, no para expandirse totalmente. Sin embargo, el caso de Castillo, desde mi punto de vista, no es una de esas excepciones abusivas que se pueden construir cuando describimos una organización con mozos, asistentes de casa y choferes. En el Claro. caso de Castillo, hay más que una red. La Convención de Palermo, hay que decirlo, Rosa María, y eso no lo tenemos acá y también es parte de las confusiones, tiene dos niveles de pertenencia. La pertenencia a una organización criminal y la pertenencia a una red. Y eso permite diferenciar el modo de reaccionar ante dos fenómenos distintos, ¿no? La agenda de contactos de la gente a la que puedo llamar para que me haga favores es una red, pero Ya. un conjunto de personas con posiciones, patrones de clandestinidad, mecanismos de comunicación y planes explícitos para desarrollar cadenas masivas de actos, eso es una organización criminal, ¿no? Entonces, ¿qué tiene Castillo? Castillo tiene el mismo cuadro de gentes, moviéndose en diferentes casos de fraudes en contratos públicos o de colocación de posiciones en la policía y las Fuerzas Armadas, los mismos protocolos de comunicación, planes semejantes de fuga, eso es una estructura. Y cuando hay una estructura, las reglas de la organización sí funcionan. Hay entonces, hay que decirlo, abusos que están ocurriendo o desórdenes que están ocurriendo por sobreutilizar estas reglas, pero el caso de Castillo no es uno de esos. Así es. ¿Qué elementos tienen que haber? Tiene que haber un ánimo de permanencia, ¿verdad? Claro, tiene que haber una estructura, es decir, roles ocupados por personas especiales que rinden cuentas a una especie de jerarquía, de modo que alguien manda. No es que yo tengo la agenda, llamo por teléfono y armo un esquema para corromper a alguien. No, aquí alguien manda. Normalmente la permanencia se fija por los objetivos, ¿no? Lo que la correspondencia, no es correspondencia, lo que las declaraciones que la Fiscalía está citando tener muestra que los objetivos no están arreglados a un solo momento, sino a una secuencia de hechos en el tiempo. Entonces, estructura, permanencia, clandestinidad. Una organización criminal no es pues la Dirección General de Obras Públicas, Claro. es la estructura de personas que detrás de un cargo
y penetrándolo predeterminan las decisiones, en este caso del Estado. Porque también hay, evidentemente, de hecho, concepto se creó para organizaciones criminales que no penetran el Estado, sino que actúan fuera del Estado, ¿no? Ahora, lo que hace más confusa las organizaciones criminales más complejas es que estas redes pueden no conocerse entre ellas. Es decir, el líder las conoce a todas, pero estas células actúan como nodos diferenciados. Entonces, eh, por poner un ejemplo, Auner Vázquez está sindicado por ser el abogado que recluta a los niños y hace que los niños reciban favores y luego los niños pagan con su voto. Pero no necesariamente Auner Vázquez va a tener información sobre lo que pasó, no sé, en el Ministerio de Vivienda o en el Ministerio de Transportes. De, ¿Es de hecho, así? de hecho, eso corresponde a una construcción de estas que usamos en el lenguaje penal legal, que es que se refiere a la compartimentalización. Claro, Exacto. una organización criminal no es un colectivo, ¿no? Como la complicidad de los cuatro sujetos que van a saltar en moto. Claro. Es una estructura, de modo que el dominio de la organización viene de la cabeza, no de los miembros debajo. De modo que, como tú bien dices, que hay una estructura permanente con roles y con una vocación de sostenerse en el tiempo, no significa necesariamente que todos los sujetos se conozcan. De hecho, mira, aquí en este terreno, Rosa María, la referencia al terrorismo funciona como los videos funcionan para las pruebas, ¿no? O sea, Ujú. porque eso se pensó para el terrorismo. Claro, la primera regla de las organizaciones terroristas de todo el mundo ha sido la identidad clandestina, el Claro. seudónimo, la compartimentalización. De modo que esos son detalles que están. Pero nota que siempre la regla funciona bien si la organización se aproxima al terrorismo. Entonces, ¿qué pasa? En nuestra cabeza, en los primeros años 80, los primeros casos exitosos de la policía antiterrorista, perseguían buscar la pertenencia identificando o encontrando las cartas de sustracción. Pues Sendero era una organización ritual, Claro. tenía cartas que se escribían, lo recuerdo claramente, con lapicero rojo, en los que el nuevo integrante de cualquiera de los niveles de la organización, Socorro Popular, lo que sea, declaraba su adhesión al partido. Entonces, cuando la policía encontraba esa carta, bingo, prueba de Claro. pertenencia. Más o menos así pensamos con la corrupción. Creemos que tiene que haber un Vladivideo para que se pruebe la corrupción, ¿verdad? Bueno, las organizaciones criminales abstractas, las que no son ideológicas, sino que se refieren a intereses económicos o tales, pues no genera carnet de membresía. Claro. El problema duro es el problema del reemplazo. Es decir, cómo la fiscalía describe el momento en que alguien se incorpora. ¿Por qué dice que se incorporó? ¿Por qué no es simplemente un aliado eventual? Entonces ahí Claro. viene, en la lógica del discurso de la fiscalía, vienen las referencias a la repetición de eventos. O sea, el señor Pacheco, que es el mismo que tiene los $20,000 en la oficina, es el mismo que intenta influenciar ante la SUNAT, es el mismo que habla con Beder Camacho. Acá la membresía se prueba por repetición de Ok. acciones. Claro. Y hay algunas pruebas que ya conocíamos, pero que sí son, digamos, bien interesantes para hacer el paralelo. Por ejemplo, Samir Villaverde entrega un maletín de 100.000 soles a el ministro Juan Silva cuando era ministro. Y este maletín de 100.000 soles está documentado en nos hemos enterado este fin de semana, en un retiro de banco, del Banco de Crédito, el día viernes. El día viernes se ha sabido a través de Panorama, pero además del propio dicho de Samir Villaverde y además de un audio que proporciona Samir Villaverde que ha sido transcrito, donde se reciben los 100.000 soles. Yo creo que más pruebas que esa no se necesita para saber que el señor Juan Silva recibió 100.000 soles. El problema no es que el señor Juan Silva haya recibido 100 soles, sino que esa plata era para el presidente de la República. Y ahí le pueden decir, señor doctor, usted puede llegar hasta el ministro, pero no puede llegar hasta el presidente de la República. ¿Cómo llegas al presidente de la República? La fiscalía es un ejercicio que respeto y que tengo a bien hecho. Y por la misma idea de la compartimentalización, una organización típica se estructura desmontando los detalles de conocimiento de hechos hacia arriba. Abimael Guzmán en el juicio de Tarata decía, yo Tarata no lo ordené. Claro. Tarata no lo ordené. Busque, yo reconozco haber ordenado Lucanamarca, esas cosas las ordené yo, pero Tarata no. ¿Qué es lo que ocurre? Hacia arriba en una organización, la responsabilidad se convierte en una cuestión de indiferencia. El ejemplo agresivo, tonto, es decir, bueno, si yo dejo que mi asistente meta un mono con una ametralladora en una casa, no me importa lo que el mono haga,
va a matar a todo el mundo. Bueno, perdóname el ejemplo grueso, pero con una organización criminal es así. Cuando uno las monta, se desentiende de las consecuencias a cambio de ciertos resultados. Ojo, aunque esos resultados sean incluso solo sostener 44 votos en el Congreso para que no me vaquen. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿qué queremos probar? Porque si queremos probar que Castillo recibió sobornos en persona, eso es más complicado. Pero si lo que queremos probar es que Castillo montó una organización que recibía y sostenía sobornos, eso ya está. Y Rosa Eso ya María, está. y cuando se organizan casos legales, Rosa María, es muy importante tener claro que un caso legal no está hecho para escribir la historia, no es un manual de historia. No tenemos que llegar al 100% de lo que ocurrió, tenemos que traspasar la regla de lo criminal. Otro ejemplo de salón, Al Capone se fue preso por impuestos. Nadie Ajá, duda cuánta gente mató al Capone o cuántas cosas hizo, claro. pero se fue preso por impuestos. De modo que a mí no me tortura, te lo confieso, la idea de que no haya prueba directa. Yo creo que nuestra fantasía sobre la prueba directa está construida por un mito. Y ese mito transitó o transcurrió ante nuestros ojos con los Vladivideos. Pero los casos de escenario cerrado, y o sea, escenario cerrado significa clandestinidad. Y ahí tú tienes desde torturas a violación hasta soborno. En ese tipo de casos, la descripción que llega a los tribunales puede ser aproximativa. No tenemos que saber la verdad, pero no necesitamos probarla toda completa ni llevar a juicio toda la historia completa. Con que llevemos a juicio las partes de la historia que podemos probar, va bien. Y en una organización, la indiferencia es suficiente. Ahora, hay indiferencias si una persona dice, yo no tenía idea de lo que estaba pasando. Bueno, pero, no, claro, no. La indiferencia es al contrario. La indiferencia es no me importa qué está pasando. Porque Claro, no tenía idea de lo que estaba pasando, es un error. En la indiferencia, yo tengo a Ortiz de ministro, comienzan las denuncias, claro. empiezan las investigaciones y mantengo a Ortiz de ministro, y se empiezan a probar cosas y mantengo a Ortiz de ministro, y hago lo mismo en el Ministerio de Vivienda, y cuando acepto sacar a Ortiz, paso al ministro de Vivienda, a Transportes, y reproduzco la escena de la cadena. Tengo a Pacheco, comienzan las denuncias, sigo teniendo a Pacheco, encuentro los $20,000, mantengo a Pacheco. Eso es, no me importa. De eso trata la indiferencia, de eso trata la ceguera voluntaria. Y claro, si en el camino se encuentra todavía más, bueno, jaque mate. Pero también es jaque mate tener la descripción de una organización de este tamaño, de este nivel de permanencia, de esta intensidad, sin ninguna explicación de por qué están todos los puestos en los que están y tener pruebas, ahí sí, clarísimas, de circulación de Ah, dinero clandestino dentro de la organización. ahora, hablemos de algunos tipos penales que son un poco confusos, sobre todo en el Congreso de la República. Tráfico de influencias. Tráfico de influencias es un delito que puede tener hasta 8 años de condena, pero que no se entiende bien. Cuando tú le dices a alguien, oiga, usted no puede gestionar a favor de nadie un expediente judicial o administrativo, porque eso es tráfico de influencias, pues yo solamente estoy pidiendo para mi pueblo. Mm, ¿Cuál es el problema? hay, Yo hay quiero que, que la gente de mi pueblo viva bien. Para eso me han elegido. hay que comenzar con esto último que has dicho, porque creo que es lo más importante y lo que más está corroyendo nuestro sistema, ¿no? En efecto, las autoridades elegidas por mandato popular, las que deberían representar, han sustituido la representación por la gestión de intereses privados. Y claro, lo que están notando es que usan sus cargos para promover aprobaciones que tienen detrás una relación clientelar ya establecida, porque el proyecto está preasignado. Entonces se meten en una cadena de circulación de corrupción, ¿no? Ahora, ¿qué es el tráfico de influencias? ¿Qué es lo que pasa? Todo este capítulo del Código Penal se refiere a influencias. Pero los nombres legales que usa el código distinguen diferentes momentos dentro de lo que en general es corrupción para distribuir de manera distinta la prueba. Ujú. Entonces, en el tráfico de influencias, la mirada está hacia la oferta al mercado de mis servicios basados en contactos. Por eso el tráfico de influencias lo puede hacer alguien que está dentro del Estado o que está fuera del Estado. Hoy la Así mirada es. está en haber contactado clientes, ¿de acuerdo? Dentro de la administración, promover, se llama patrocinio infiel, involucrarse, negociación incompatible, Ajá. ejecutarlo y hacer un fraude, colusión, y recibir dinero cohecho. O sea, de varias maneras la complicación viene porque le hemos puesto un nombre a cada aspecto.
Entonces, uno Claro, entendería que en la historia general de la corrupción todo esto pasa. Pero lo que hace el a la código es vez. a la vez. Y digamos, teóricamente, todo esto es una secuencia. O sea, todo esto existe en la realidad social al mismo tiempo. Lo que el código permite es fraccionarlo para no tener justamente que tener toda la historia completa al 100% y poder avanzar en la construcción de Claro, microcasos ahora, que escriban aspectos de esto. para que quede claro, en tráfico de influencias basta que yo ofrezca, nada más. En cuanto a lo que ofrezco es mi posición y mis relaciones. Es decir, Exactamente. yo no digo, oye, yo soy economista, te puedo ayudar a cuadrar este proyecto, o soy ingeniero, yo sé cómo hacer un puente, te ayudo con el concurso. Yo lo que digo en el tráfico de influencias es, oye, fulano es mi amigo. Claro. Entonces yo te puedo ayudar a cambio de dinero, no porque yo sé y tú me necesitas, te puedo ayudar porque yo tengo una relación que tú no tienes. Yo llego. Ahora, si no hay dinero de por medio, si no hay nada de por medio, Ya, lo que ocurre es que definamos cuál es la ventaja, ¿no? claro, De- el de- código habla de ventaja o beneficio. en todos esos asuntos, porque es verdad que contra la representación simple del acto de corrupción no siempre se trata de dinero en efectivo. Yo puedo Claro, trabajar por posiciones, de modo que sí es posible que yo, ok, no te voy a cobrar, no te preocupes, pero más adelante tengo tu nombre en mi agenda, tengo tu claro, pues. nombre en el pleno, Y tengo tus eso nombres en mi eso es lo que partido. puede haber pasado en el caso de los niños. Es decir, la contraprestación no es económica, pero hay una contraprestación. De Sale la posiciones. obra y tú me apoyas con tu voto. Uno, o sale la obra y tú sigues recogiendo votos para mí. O sea, Claro, la parte complicada que no se percibe en el Congreso es precisamente la que tú has citado. Yo estoy traficando con influencias también cuando no cobro, porque mi ventaja puede ser inmaterial. Yo quiero que mi esposa siga en el partido, sea tu secretaria general. Yo quiero que así como tú, yo te ayudo ahora, tú me presentes a tal persona a la que no conozco y a la que necesito para tal cosa. El centro del delito está en que en lugar de ofrecer servicios, lo que estoy ofreciendo son relaciones y posición a claro. cambio de ventaja. Por eso es tan difícil. Y ahí, José María, déjame notar esto, el caso que va a marcar la siguiente pauta en la jurisprudencia sobre estos asuntos es el caso de Kenji Fujimori, el caso de Ya. los videos. ¿No? Ahí de varias maneras nos estamos jugando la concepción del tráfico de influencias en la gestión de intereses basada en posiciones parlamentarias. Claro, porque por último, si lo absuelven, bueno, entonces hablar de obras públicas no es problema. Ahora, hay unas pequeñas confusiones también, ¿no? Yo la semana pasada he tenido que defender a varias congresistas que conversan con otro congresista o conversan con el presidente de la República. Eso no es tráfico de influencias, eso es hacer política. Perdóname ponerme en el ejemplo, pero como tampoco es traficar influencias, tener clientes ante el judicial o ante la fiscalía, ¿no es cierto? O sea, hay una Claro, línea de separación entre lo que hace un político cuando gestiona relaciones políticas y lo que hace un traficante de influencias. Para comenzar, el traficante de influencias está ofreciendo servicios al mercado y esa oferta es ilegal. El traficante de influencias está diciéndole al mercado que vende sus relaciones y su posición. El claro. político en forma obtiene ventajas y desventajas. La línea se ha borrado porque como estamos perdiendo de vista qué es representar, hemos bajado a cero la representación y los intereses que están en la mesa ahora son todos privados, no públicos. Ahí está la diferencia. Bueno, con toda esta introducción sobre tipos penales, vamos a la denuncia misma de la fiscal de la Nación. Porque yo he leído muchas cosas, estoy un poco sorprendida. Estoy bastante sorprendida del desprecio a la Convención Interamericana contra, perdón, a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Hay bastante desprecio incluso entre los colegas, ojo, no penalistas, ¿eh? Los penalistas sí la aprecian, pero el resto creen que esto es una leguleyada. Esa palabra he leído. Sí, a ver, mi impresión, ¿no? Como sabes, además tengo una fidelidad particular por la Convención de Naciones Unidas. En aquellos tiempos, al principio de la transición, cuando se discutían cosas complicadas, como el caso Curi,
que recibe dinero de Montesinos, elegido pero no proclamado por el jurado, digamos que el instrumento que ofreció el puente para estabilizar las cosas fue la Convención contra la Corrupción, ¿no? Entonces, Aún cuando no había sido adoptada en el Perú, ojo. en ese momento todavía, en ese ¿Eh? momento una referencia normativa, porque existía, como la de la OEA, ¿no? Que estaba Claro. ratificada pero no aprobada. Pero digamos, de ahí viene la mirada a que, así como los instrumentos de derechos humanos pueden resolver cosas en materia de crímenes vinculados a ellos, pues los convenios anticorrupción deben permitirnos resolver cosas en esa área. Los de lavado de activos hacen lo mismo. La Convención de Palermo hace lo mismo. Por eso tal vez es esta impresión tuya, que creo que es correcta, en punto a que los penalistas miramos mucho estos tratados. Pues los usamos mucho, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Creo, Rosa María, que el problema que estamos teniendo es que todas las discusiones se están mezclando. Sí. Y todas son importantes y sin embargo tienen momentos distintos y variables distintas. Una cosa, por ejemplo, es la convención respecto a la Constitución, otra es la convención respecto al Código Procesal Penal. Y un tercer flanco terriblemente complejo, ayer dediqué mi columna a esto y creo que no me fue muy bien, pero en fin, igual por favor léela. Un flanco terriblemente complejo es el de las relaciones entre el Código Procesal Penal y la Constitución, de las que hemos hablado y además alguna vez, porque la Constitución es del 93 y el Código del 2004, y cuando escribieron la Constitución estaban pensando en el Código del 40. Entonces es No, terrible además, así es. Hablan incluso de la instrucción. que ya no existe. O sea, incluso el Ya no lenguaje de existe. la Constitución del 93 se refiere a un procedimiento penal que no existe. Es la coordinación entre los dos códigos es una de las madres del problema. A mí me gusta pensar, tiendo a pensar, que las dos grandes discusiones, y hay un montón de bemoles de por medio, pasan por establecer qué hacemos dentro de las reglas de la Constitución y con los consensos mínimos de los constitucionalistas con el 117. Y ahí, digamos, mi opción, este es mi voto personal, es que los constitucionalistas se pongan de acuerdo en que el 117 tiene que salir de la Constitución. Más Y es ya lo no está. A sordo. ver, me acaba de dar otro ejemplo. Cuando la Constitución habla de instrucción, es evidente que ya no está. Sí, exacto, exacto, O sea, exacto. está, pero ya no está porque la instrucción ya no existe. Entonces, ¿qué? Además, ¿No vamos a juzgar? ¿Ya no va a haber juzgamiento de altos funcionarios? de modo No, que esa pues sí va a regla, haber. Se de acuerdo, adapta. de modo que esa El regla simplemente no 117, opera. el 117 ya no está, porque una inmunidad absoluta no guarda equilibrio, el equilibrio pedido del privilegio y la investigación, juzgamiento y sanción, que es lo que pide el Espero. 32. Mira, no solo eso, ¿no? Ayer Federico Salazar en su columna en El Comercio decía que es espantoso haber tenido estos años una norma que permitiría, en teoría, que alguien mate a alguien en la calle y sin embargo no pueda ser procesado sino hasta 4, 3, 2 o 5 años después. El Claro, bueno, esa 117, es una pregunta de examen en derecho constitucional y la tal respuesta es cual, efectivamente no puede. no tiene ningún sentido. Pero claro, No tiene ningún sentido. tanto debate se ha dispersado alrededor del 117 que, honestamente, mi impresión hoy es que lo más sano es que lo saquemos del firmamento constitucional, porque creo que está claro que su existencia da más problemas que ventajas. Y creo que este año y meses han dejado en claro que bajo el 117 pueden pasar cosas como la organización de Castillo, Claro. ¿no? Y yo estoy completamente convencido, no solo estoy convencido, te puedo decir, ningún autor de ningún manual de derecho constitucional del siglo pasado y de este ha pensado en el 107 diciendo cosas como, bueno, pero si el presidente mata a alguien, no importa, pues hay que esperar. O sea, si el presidente Claro. desfalca al Estado en un robo, no importa, pues hay que esperar. Eso no lo vas a encontrar en ninguna parte. Ahora, Nadie ¿qué pasa? lo En parece. nuestra tradición, cuando eso pasaba, el presidente renunciaba, o huía, Mira, o en realidad, huía, debo decirte con algo más de crueldad, o había un golpe de Estado. Porque o había un golpe de el Estado, otro claro. problema que tiene nuestra Constitución es que tiene normas. Esta, por ejemplo, data prácticamente el ajuste mínimo de la Constitución del 860, ¿no es cierto? Que tienen esta edad, 160 años, pero que jamás han sido usadas, porque jamás se ha destituido un presidente por el procedimiento de juicio político o antejuicio. El juicio político tiene más, una historia más compleja, ha entrado y salido Claro, desde claro. 1856, pero por antejuicio no hemos destituido ningún presidente en ejercicio.
Ahora, a esos problemas terribles que, como insisto en decirte, creo que conducen, me parece lo más limpio y claro, a sacar de la Constitución el 117, hay que agregar los problemas de coordinación. Porque de un lado, el código se escribió en el 2004, después de la Constitución, pero del otro, el código es anterior a la decisión de Sánchez, que es de este año, de mayo. Sánchez, el fiscal Sánchez declaró, y el juez Checle ha aprobado, que se puede investigar a un presidente en ejercicio Claro, y que por tanto puede haber investigaciones preliminares contra todas las autoridades aforadas, las altas autoridades. Pero claro, el código procesal tiene un problema, porque si esa regla es cierta y entonces investigar no es acusar, entonces la fiscalía tendría que estar obligada a ir al Congreso cuando terminó de investigar para acusar. Y el claro. Código de 2004, que se escribió con esa idea de que nada se debía hacer porque el 117 pone el carro delante del caballo y lo ordena la Fiscalía. Esto no es la Constitución, es el Código. Que vaya al Congreso a mitad de investigaciones, antes de pasar a la preliminar y a la Claro. preparatoria. Entonces, digamos, los amigos de los profesores de Derecho Constitucional con los que he hablado me han dicho así, ¿y por qué? No tiene ningún sentido. El Congreso no tiene por qué meterse en el pase de la investigación preliminar a la preparatoria. Eso es lo que yo digo, pero el código está así. El De modo código que dice otra cosa. el código dice otra cosa, se escribió con otra clave teórica y entonces una de dos, o cambiamos el código, que es una cosa complicada, pues son muchos Ya. artículos, o cambiamos el reglamento del Congreso, que mientras tanto nos puede resolver el problema y puede permitir que la Fiscalía, que eso es lo que quiere, pase de investigación preliminar a preparatoria. Dos problemas distintos. Ahora, hay, además de la idea de que si se puede o no se puede acusar al presidente, luego viene la parte procesal en el Congreso. Y ahí hay varios caminos y los congresistas están más confundidos que el público, y el público está bastante confundido, porque una cosa es el antejuicio, otra cosa es el juicio constitucional, otra cosa es la vacancia. Cada uno tiene sus características, cada uno tiene sus mayorías calificadas, diferentes. Y ni ¿Qué siquiera hacer ahí? y ni siquiera las mayorías están del todo claras, ¿no? A ver, No, no, no. yo sí tengo la impresión como tú que además de varias maneras, mira que como estamos en este pues momento de no tener claridades institucionales, eh, nos ocurre que no tenemos cortapisas, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, la Asociación Peruana de Derecho Constitucional publicando los mínimos de interpretación y fijando una posición que filtre un poco esta especie de exceso de opiniones en el que estamos. Y imagino a la Claro. Asociación Peruana de Derecho Penal y Procesal Penal haciendo otro tanto. No los tenemos. Pero tenemos que generar algún espacio de acuerdo político sobre dónde vamos. Porque el otro factor, lo has dicho tú varias veces en tu programa, que altera la escena y confunde, es que los 87 votos para la vacancia, más allá de lo que opine cada quien sobre la vacancia, mi opinión es pésima, pues no lo tiene nadie, ¿no? Entonces, claro, la segunda pregunta es, ¿será verdad que para el juicio político no se requieren 87? Porque cuando el Tribunal Constitucional dijo al Congreso, levántame la votación de la vacancia, se refería a esta regla. Las destituciones tienen que ser todas por mayoría calificada. Pero en fin, está el procedimiento de juicio político, que se refiere solo a infracciones a la Constitución, y el de antejuicio, que es al que nos estamos refiriendo ahora, el único camino por el que la Fiscalía de la Nación ha podido entrar a llamar la atención del Congreso porque quiere pasar a la preparatoria y no tiene cómo, ¿verdad? Entonces, claro, aquí lo que necesitamos es un consenso mínimo sobre por dónde proceder, asumiendo que el Congreso no tiene votos para la vacancia. Y en este instante, mi impresión, Rosa María, es que no estamos en el partido final. En este instante, quien va en ofensiva, quien tiene más elementos para organizar cosas y discutir cosas, es la Fiscalía. Y lo que la Fiscalía nos está diciendo es que necesita pasar a preparatoria, que el código no la deja, pero que si modifican el reglamento del Congreso, usando la convención como referencia, el Claro. de investigar que está ahí, pues entonces se puede encontrar una vía. Yo no creo que tengan, no creo que tengan los 66 votos, porque es ley orgánica la modificación del reglamento Ley del orgánica, Congreso. sí, sí. Entonces no los tienen, pues, o sea, a ver, tocar cualquiera de estas cosas implica mayorías calificadas, o sea, 87 o 66. No los tienen, pues, ese es el tema. O sea, Sí, hay un claro. grupo de congresistas que no quiere que nada cambie, pero aceptar que la impunidad del presidente es absoluta durante 5 años es demasiado, la verdad que es mucho, habiendo tanta información sobre lo que ha pasado. Es demasiado. De hecho, mira, quien tuvo esta regla, que sí fue Francia, de la época de Gaulle, no es la Francia histórica, eso es mentira.
Esta regla entró en Francia en el 58 con Charles de Gaulle. Y la tuvieron que sacar con Chirac, porque a Chirac le tuvieron que esperar 12 años para llevarlo a juicio por los desfalcos y los fraudes en la Comuna de París, en un caso de financiamiento ilegal con desviación de fondos públicos, ¿no? Entonces, después de Chirac, Francia la abandonó. Ya no hay más. De Ya no hecho, es. a Sarkozy quisieron llevarlo a proceso ante el Congreso y no pudieron, pero por una cuestión de votación, porque Sarkozy controlaba la mayoría, ¿no? Entonces, digamos, ¿en quién estamos pensando? No voy a decir cuando protegemos a 117 de toda interpretación o límite. ¿En quién estamos pensando cuando insistimos en dejarlo dentro de la legislación? Porque Rosa María, insisto en decirlo, sobre el 117, desde mi punto de vista, el problema no es cómo interpretarlo, es por qué mantenerlo. Ahora, claro, ese tampoco es un asunto que se resuelva de un día para otro, porque estamos hablando de reformar la Constitución, y eso es por lo menos una votación y un referéndum. Bueno, Yo lo sé, pero no cree que con la convención ya está abrogada la norma, el 117, la fiscal perfectamente puede, no solamente lo ha hecho, lo ha presentado, sino que el Congreso perfectamente puede resolver el problema y decir, sí corresponde que el Congreso tome una decisión sobre este tema. a ver, lo que ocurre es que las inaplicaciones requieren márgenes de consenso. O sea, hay dos asuntos, hay dos grandes buenas ideas que han sido lanzadas desde el año pasado para aquí, que me parecen muy bien estructuradas, pero que no tienen márgenes de consenso como para ser sostenibles y por tanto para, digamos, agregar valor institucionalmente en un momento en el que estamos tan desordenados, ¿no? La primera la lanzó Marc Cairo, la secundó Walter Gutiérrez y Percy García Cabero en estos días del ángulo del derecho penal ha respaldado, y que es entender que los procesos por infracción a la Constitución están en un lado y el ¿Ah? antejuicio está en otro. Y que el 117 se refiere a casos de relevancia penal. Ahí el argumento es muy claro, el argumento sostiene que el 117 hay que leerlo con el 114. Y el 114 dice que las suspensiones proceden como complemento al 117, entonces dicen ellos, esto se refiere a la fiscalía. Y el 117 no tiene límites pero el antejuicio político por infracción a la Constitución no tiene límites en el 117. Bueno, esa teoría tan inteligente, yo le he respaldado, lo hemos comentado en tu programa varias veces, no ha tenido respaldo de la comunidad completa como para No, empujar el porque código. la palabra solo es muy Es muy contundente, contundente, pues, es muy muy contundente. Además, contundente. además, las dos dicen acusación y ahí hay otro problema, porque, digamos, el lenguaje de la Constitución del Perú desde el 860 por lo menos usa acusación en un solo sentido. Tendría que decir acusación de la Fiscalía para que funcione concluyentemente, pero es una buena interpretación. La otra es esta de usar la convención ya no solo para corregir al código, es en lo que yo ando, sino para corregir la Constitución, pues es otra muy buena, pero tiene límites semejantes, límites, digamos, vinculados no a su estructura interna, no a lo convincente que es, sino a su capacidad para eliminar obstáculos, ¿no? Y ahí hay uno Ah, del que hay que hacerse cargo, porque claro, en la Constitución, quien puede inaplicar la ley es el juez, y la puede inaplicar en consulta de la Corte Suprema, no al Parlamento. Y ahí Marisa Glave el viernes dijo algo que claro, yo y he además, pensado, este Parlamento, inaplicando la Constitución, este Parlamento, Dios mío, ¿qué sigue? ¿No? Entonces, y ahí hay luego problemas tenemos, prácticos, casi y te luego diría. tenemos el tema de la suspensión. Hay la suspensión del artículo 100 y hay la suspensión del artículo 114. Hay la suspensión de la inhabilitación, suspensión o destitución que deviene de un juicio político. Y hay la del 114, que es la suspensión que deviene de los 4 supuestos establecidos en el 117, que son delito, porque el delito de traición a la plata es un delito. Ese sí, los demás son escenas en las que se pueden cometer delitos, ¿no? Claro, podría hacer sedición, ¿no? Pero nadie sabe. Son conductas No, ilícitas, es imposible. pero no delitos. Sí. Entonces, ¿cuál suspensión se aplica si quisiéramos aplicar la suspensión? A ver, la suspensión es otra cuestión que está dando muchos dolores de cabeza, porque también, y te faltaba, está la suspensión judicial, ¿no? Y claro, También. respecto a la suspensión judicial, que es donde yo acudo con Luciano al tratado, respecto a la suspensión judicial, la objeción de los constitucionalistas de la academia es que un asunto como la suspensión del presidente solo se debería discutir dentro de la Constitución y no en las leyes vigentes. Una objeción respetable, yo no la comparto, pero es respetable. Y como tú acabas de resumir, dentro de la propia Constitución, de la suspensión se habla en un montón de sitios. ¿De acuerdo? De modo que Para también diferentes cosas.
para diferentes cosas. De modo que ahí para la supresión, para ponerlo en un resumen, en el código es medida, en la Constitución es medida provisional y es castigo, entre otras cosas. Entonces, también ahí el lenguaje se simplifica si sacamos de la Constitución el 117, porque Ah, entonces no, sí. Pero, doctor, pues no lo van a sacar en los próximos meses, eso está claro, porque no hay 87 votos. Rosa María, perdóname, La, en el- todo la este año, única, la única manera que yo veo que esto tenga una solución es que el amparo que han puesto en resguardo de los derechos del presidente de la República, sin conocimiento de su abogado Benny Espinosa, llegue al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional establezca las guías. Esto quiere decir esto quiere decir esto. ¿Ustedes quieren sacar al presidente? Muy bien, prueben esto y aquello, tengan esta mayoría calificada, hagan esto. Ya lo hizo el TC con el caso Tineo. De ahí salen los 87 votos. Porque, ¿por qué? Porque la interpretación literal de la Constitución, hoy podrías vacar al presidente con mayoría simple. habría podido con 66. De hecho, para la vacancia de Fujimori no se requería 87 votos, No, sino se requirió mayoría mayoría simple. simple. O sea, Sí, la mitad más uno de los que haya. Nada sí. más. De acuerdo. Ahora el Entonces, Congreso, el TC como una salida a todo esto, ¿cómo lo ven? a ver, varias cosas, ¿no? Primero, sobre tu comentario del Congreso. El Congreso tiene la agenda de lo que tiene que cambiar desde el año pasado. Y casi todas las iniciativas las hemos venido discutiendo en tu programa conforme han venido siendo necesarias y apareciendo y no ha hecho nada nunca. De modo que yo voy contigo. Pensar que el Congreso ahora va a hacer un ejercicio de legislación intenso e integral, no. Yo creo que en este momento las ideas claras, las ideas tienen que pasar o las metas tienen que pasar porque tengamos objetivos claros. Así como que se vayan todos, es un objetivo claro. El anticipo de elecciones generales, tengo la Claro. impresión que sacar el 117 de la Constitución debería convertirse en un objetivo ciudadano. ¿De acuerdo? Digamos, de hecho, el Congreso ni siquiera puede hacer una vacancia, por Dios. Además que las vacancias son desastrosas, pero no la pueden hacer y la vienen anunciando hace un año. Entonces, en lo inmediato, creo yo, que la salida sana sería el constitucional. De hecho, para eso tendríamos que tener, no lo tenemos. O sea, lo tienen los estados europeos, lo tenía de otra forma, pero en la constitución chilena, incluso la de Pinochet, y lo tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros no tenemos y reclamamos a gritos un procedimiento consultivo. ¿Qué significa eso? Que las autoridades puedan preguntarle al constitucional cómo interpretar las reglas de la Constitución antes de proceder. Si tuviéramos un consultivo, la Fiscalía de la Nación, en vez de tener que presentar la denuncia, habría hecho una consulta constitucional. Oye, bajo el espíritu de la Constitución, ¿puedo pasar a preparatoria? No puedo, porque acá en el código que uso tengo un obstáculo que me molesta. Consultas, no las tenemos. Parto un comentario, Luciano, para contestar a tu pregunta. El día que la defensa de Castillo, perdón, nos confundo últimamente, el día que la defensa de Castillo se dé cuenta que su amparo puede habilitar una declaración de constitucional integral sobre las cuestiones de destitución actualizada a tiempos actuales, van a retirar el amparo. No creo que la retiren, ¿eh? No lo retiran, mira, en 6 meses más o un año tendremos una interpretación integral. Y eso lleva a mi siguiente comentario. Todos los ciclos actuales son dilatados en el tiempo. Esa ansiedad de la ruta corta para resolver esto la semana que viene, tenemos que sacarla de nuestras mentes. Hay que decir también que el apresuramiento fue la madre de noviembre del 20 y no queremos repetir noviembre del 20. Del otro lado, para entrar en una discusión en forma sobre la destitución del presidente, tenemos que generar liderazgos alternativos y eso es algo que no estamos haciendo. Claro, ya la parte política, evidentemente, nadie la ve. No Yo veo la parte necesariamente. jurídica, pero la parte política. Ya, ¿y qué cosa es, Rosa María? Políticas, perdón, derechos sin política. O sea, es la manguera hacia un jardín que no sabemos si tiene gras, ¿no? Es un Claro. salto al vacío. O sea, aquí la cuestión del presidente Castillo es una cuestión política, como la cuestión del predominio del clientelismo en la Constitución de relaciones que deberían ser de representación es una cuestión política. Esas cosas no las arregla la ley. Y si alguien no se pone de hombros a trabajar en la generación de una oferta política distinta, pues todos estos caminos van a conducir a ningún sitio. Por suerte y gracias a Dios, también la campaña por anticipar las elecciones generales es una campaña larga. Con esto llego a la última frase para no quedarme tanto rato en este comentario.
Lo único que se puede alcanzar rápidamente es permitir a la Fiscalía pasar a la siguiente etapa de investigación. El problema es que, claro, decir la meta de corto plazo es entrar a investigación preparatoria, primero, es una idea muy abstracta, muy legal, muy pegada al código, y segundo, requiere también, por lo menos, cambiar el reglamento. De nuevo, una votación en el Congreso. Ah, si fuera para eso nada más, pero ni siquiera para Exacto. eso. Si por lo Bueno, muy menos bien, quisiera el Congreso votar algo, tendría que votar eso, por lo menos, para comenzar, ¿no? muy bien. Muchísimas gracias al doctor Samachi.